nación, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Ampara las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Ampara las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nada he de temer. Señor, si me protegen tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Piensa, Señor, en tu alianza, no olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa, no olvides las voces de los que acuden a ti. Vivir en la fe no es fácil. Es como embarcarnos en una aventura y el miedo, el desaliento se apoderan muchas veces de nosotros. El Señor nos ha convocado, se nos hace presente y nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Un saludo fraterno y cordial para los hermanos que en este momento se congregan con nosotros para la celebración eucarística
que presidimos desde la parroquia Santa Isabel de Hungría, también para la comunidad de la parroquia Santa Isabel de Hungría y del colegio parroquial Santa Isabel de Hungría. Oramos por ustedes, por los que se encomiendan a nuestras oraciones. También hoy pedimos por el eterno descanso de María Resurrección Padilla al cumplir 16 años de su fallecimiento y Juan de Jesús Melgarejo al cumplir 32 años de fallecida. Ofrece la profesora Olga Lucía Arévalo. Por el eterno descanso de Luis Eduardo Rodríguez, abuelo del estudiante Ricardo Andrés Rodríguez, del curso 203. También pedimos por el eterno descanso de Alfonso Lombana Escobar, Ana Elisa González, Carlos Velázquez, Blanca Cecilia Lombana de Orjuela y Flor Alba Lombana González. Al cumplir un mes de su fallecimiento, ofrece la familia Benítez Caballero. Por el eterno descanso de Gustavo Torres, al cumplir un mes de su fallecimiento, ofrecen sus hijos. Acción de gracias por la prosperidad y un año más de vida de Germán Darío Espitia. También por su vida espiritual, corporal y material, ofrece la familia Espitia Sutachán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que en unidad del Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas
y quebraba las rocas ante el Señor. Aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que temen. La gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi casa según la carne. Ellos son israelitas y ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo.
Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los invito a comenzar esta reflexión con la actitud del salmista que compuso el Salmo 84. Él dice: voy a escuchar lo que dice el Señor. Hemos escuchado en este momento, en la lectura de la palabra, lo que el Señor dice. Ahora es importante aceptar lo que el Señor nos dice a todos y a cada uno de nosotros. ¿Qué me dice a mí hoy la palabra de Dios? Hoy escuchamos un párrafo del capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Allí se hace el relato de Elías cuando llegó al monte Horeb. Mucha travesía, mucho camino. Y no solo fue el camino, sino el contexto de el camino que estaba haciendo Elías. Estaba perseguido por Jezabel, la esposa del rey de Israel, la esposa de Acab. Y Elizabeth se había tomado como propósito darle muerte a Elías. Por eso lo persiguió por donde pudo, porque Elías no estaba de acuerdo con las religiones que Jezabel había tratado de introducir al pueblo de Israel. Y Elías camina y camina y llega hasta esta montaña cansado. En algún momento de la travesía, Elías se detiene, agotado, casi muerto de cansancio, y le dice al Señor: Señor, mándame la muerte. Esa sensación que uno a veces tiene de cansarse en la vida. ¿No sería mejor morirme en lugar de seguir sufriendo? Y eso puede zumbar en la cabeza de nosotros. De hecho, muchas personas han terminado en un final trágico. Pero los que caminamos en el Señor, encontramos en el mismo Señor la razón y la fortaleza para seguir caminando. Si uno lee el capítulo completo del primer libro de los Reyes, el capítulo 19, encuentra toda la historia de Elías. El Señor lo fue acompañando, lo fue alimentando, y ahora, para consolarlo de todo, le dice que va a pasar por el monte Horeb y que va a dialogar un ratico con él. Y alístate que voy a pasar. Entonces Elías se puso atento, como a escuchar a ver a qué hora llegaba el Señor, y Elías estaba en una cueva, y apareció una tempestad que rompía la montaña, piedras que caían, y Elías salió a ver y no era el Señor. Después hubo como un terremoto y tampoco estaba el Señor allí. Después
hubo fuego en la montaña y tampoco estaba el Señor. Al final, como una brisa suave, un susurro que bañó la montaña, y salió Elías a mirar, a escuchar, y ahí estaba el Señor. Y estaba el Señor para animarlo y seguir el camino. El cristiano sigue el camino, el creyente sigue el camino, no se queda ahí estancado en sus tristezas y en sus miedos. Si hablamos de la tempestad del Evangelio que suscitó el miedo del mar, hoy vamos a leer que suscitó el miedo en los discípulos, Elías también cargaba su tempestad, su tristeza, quería morirse, no quería caminar un paso más, y sin embargo el Señor le dice: tienes que seguir, todavía te quedan unas misiones, y se las encarga. Si uno lee el texto completo, ahí están los encargos, y Elías tiene que hacer ese recorrido, hasta que al final, como sabemos bellísimamente la historia de Elías, es arrebatado por un carro de fuego, que significa que Dios se lo llevó con él. Hermosa la historia de Elías, que ilumina también nuestro camino y que nos ayuda a entender que una tempestad en nuestra vida no es el final. En el Evangelio leemos la tempestad tremenda que hubo después del relato espectacular de la multiplicación de los panes y de los peces. Es pasar de un contraste o hacer un contraste muy fuerte. Están con la alegría de una comida abundante, y luego los apóstoles se meten en un mar a navegar, tranquilos al principio, y cuando menos lo piensan, las olas se crecen y la zozobra llega, y ellos sienten que la muerte está cerca y que están solos porque el Señor no va ahí con ellos, y viene toda la zozobra, la tempestad, muy fuerte. Y en la madrugada, muy temprano, aparece el Señor. Y el Señor, que camina sobre las aguas, es confundido con un fantasma. Porque cuando una persona tiene miedo, lo dicen los navegantes de los mares, y ven esas olas tan grandes y llenas a veces de contrastes de luz y de relámpagos, creo que ven de todo, fantasmas por todo lado. Cuando uno tiene miedo ve fantasmas, todos son perseguidores, por todos lados hay miedo y hay persecución y hay unos monstruos. No que existan los monstruos, sino que uno se los inventa, porque cuando uno tiene el alma cansada y fatigada, eso le puede suceder, inventarse sus propios monstruos, agrandar los miedos que tiene y sobredimensionarlos de tal manera que uno se vuelve impotente. A veces son más grandes los miedos que la realidad que produce el miedo. Por eso aparece el Señor allí, en la tónica que Él siempre manifestó a sus apóstoles, de una serenidad en medio de la persecución, en medio de las tempestades que también vivió el Señor. ¿Apareció para qué? Para darle a estos discípulos asustados una palabra de esperanza, una compañía de esperanza y una invitación. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo, yo voy con ustedes. Estaba fuera de la barca en un momentico, pero yo no me había olvidado de ustedes. Ese es digamos que el gran problema de nosotros es pensar que Dios se olvida de nosotros cuando tenemos un dolor. Y aquí el Señor está diciendo, aunque yo estaba en la oración ya los tenía. Y aquí estoy. En mi oración de soledad estaban ustedes también, en sus tempestades. Y el Señor le pone serenidad a esa zozobra tan tremenda. Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame a ir ahí, hacia ti, caminando sobre el agua. Y el Señor le dice, ven. Pero Pedro apenas intenta, se hunde en las aguas. Y el Señor le dice, te falta fe para poder hacer esa caminata. Y ese reproche que el Señor le hizo a Pedro, muchas veces lo hizo a sus discípulos. Mire, ustedes no han podido hacer este milagro porque les falta fe.
Ayer leíamos en el Evangelio exactamente eso. No pudieron curar a un epiléptico porque les faltaba fe. Si tuvierais fe como un granito de mostaza. Entonces, ese déficit de fe o esa falta de fe ha sido una constante en la iglesia. La iglesia tiene la fe, pero muchos de nosotros a veces tenemos una pobreza de fe tremenda. Y es la que le faltó a Pedro en ese momento. Pedro, que en ese momento encabeza la iglesia. Él es el capitán de la barca, él es la cabeza de la iglesia. Y el Evangelio muestra con mucha transparencia la fragilidad del que en ese momento ocupa después del Señor la capitalidad de los discípulos. Esa carencia de fe el Señor la reprocha y uno piensa, bueno, hoy también hace falta mucha fe. Hay mucha gente en este tiempo orando. Y oramos. Otros dicen, pero ¿para qué orar? Eso no resulta nada, eso no remedia nada. Son los agnósticos, las personas, los ateos, que piensan que dirigirse a Dios es una pérdida de tiempo. De tal manera que nosotros los creyentes, nosotros caminamos en la fe. Nosotros creemos en Dios y creemos en su poder y en la eficacia de su compañía. Cuando el Señor sube a la barca con Pedro, todos los apóstoles dicen, realmente este es el Hijo de Dios. Hacía falta esa crisis, hacía falta pasar por ese remesón para poder comprender de verdad quién es Jesús. ¿Un profeta más? No. ¿Un predicador más? No, simplemente. Jesús es más que un profeta y más que un predicador. Es el Hijo eterno de Dios. Profesión de fe que nosotros seguimos manifestando. Así que estos dos episodios, estas dos lecturas, nos invitan a mirar también nuestra propia vida, nuestras propias tempestades. Cuando Mateo escribe el Evangelio, hace unos 30 años, 35 años después de la muerte y resurrección del Señor, la iglesia en ese momento sufre mucho. La persiguen los judíos, los del templo, los escribas y los fariseos, y la persiguen los romanos. El César es un enemigo directo de la iglesia. La barca está muy golpeada y muy zarandeada por estas dos persecuciones, y esas son las olas que tratan de hundirla. Hoy en día hay otras olas, unas olas muy fuertes. Digamos que la iglesia ha vivido en permanentes tempestades. También ha tenido remansos hermosos de vida misionera, de quietud, de alegría, de que la iglesia ha estado en paz, pero ha tenido unas tempestades muy difíciles. Nosotros somos la iglesia del Señor, la barquita del Señor que navega hoy en la humanidad. En este momento estamos viviendo un remesón fuerte. ¿Cómo la iglesia aprende a llevar este oleaje tan tremendo de la pandemia lleno de muerte y de miedo? ¿Cómo navegamos aquí? Navegamos con la ayuda del Señor. Cada Eucaristía que nosotros celebramos es como si escucháramos cada domingo con una voz fuerte la voz de Jesucristo que me dice, ánimo, aquí estoy yo, no tengan miedo. Yo interpreto así la misa del domingo y la de cada día, pero especialmente la del domingo. El Señor se hace presente en mi vida y me anima. Cuando ya estoy a punto de sucumbir y de no tener como sentido, el Señor está otra vez y me dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo, estoy contigo, estoy con tu hogar, estoy con tu familia, estoy en tu trabajo, estoy en la calle, estoy en el Transmilenio, yo estoy ahí acompañando. Y la Eucaristía evidencia esa presencia del Señor. Cuando los discípulos de Maús salieron asustados, huyendo de la muerte que estaba en Jerusalén viva, acabando con quien podía, los discípulos de Maús encuentran en Jesús una compañía en la palabra, y al final, a la noche, en el momento de la cena, cuando Jesús hace la fracción del pan, lo reconocen. Nosotros también en cada Eucaristía reconocemos a Jesús el Señor que está con nosotros, y esta vez en el contexto del Evangelio diciéndonos, soy yo,
no tengan miedo. Hermanos, caminemos en la fe, caminemos en la esperanza, fortalecidos en la oración. Qué hermoso es el contexto de estos momentos. Elías ora en la montaña del Horeb. Jesucristo ora a solas y Él también nos invita a orar a nosotros. Solo en la oración nos prepara para las tempestades de la vida. Hermanos queridos, continuemos esta Eucaristía sintiéndonos acompañados por María Santísima, estrella del mar, que guía nuestra navegación hacia el puerto seguro que es Dios. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, respondiendo todos: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia que en los días del concilio volvió a las fuentes, como Elías al Sinaí, para que prosiga con ánimo el camino emprendido, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el pueblo judío, por él nos vino el Mesías Cristo, para que llegue a reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios Salvador, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los que tienen miedo, los que vacilan en su fe, por nosotros mismos, para que recobremos la confianza en Jesús, Señor de la Iglesia, que camina sobre el oleaje, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El
oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, complacido Señor, las ofrendas de tu Iglesia, que tú mismo nos has dado y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros, unidos a los santos y a los ángeles, te alabamos y proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos María Resurrección Padilla, Juan de Jesús, Luis Eduardo Rodríguez, Alfonso Lombana Escobar, Ana Elisa González, Carlos Velázquez, Blanca Cecilia Lombana, Flor Alba Lombana, Gustavo Torres, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, Santa Isabel de Hungría, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed.
Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no tengo, Señor, tristeza. Oremos. Que la comunión en tu sacramento nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Demos gracias al Señor por habernos concedido celebrar esta Eucaristía, sentir la presencia de Cristo en nuestra vida, que nos dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Sabemos que Él está con nosotros caminando. Hoy hemos orado por el eterno descanso de Alfonso Lombana, Anelisa González, Carlos Velázquez, Blanca Cecilia Lombana de Orjuela, Floralba Lombana, intención de la familia Benítez Caballero. Hemos orado por el eterno descanso de Gustavo Torres, en mes de fallecido, intención de sus hijos. Hemos orado también por el eterno descanso de María Resurrección Padilla y por el eterno descanso de Juan de Jesús Melgarejo, unidos en esta intención a la profesora Olga Lucía Arévalo. Eterno descanso de Luis Eduardo Rodríguez, abuelo del estudiante Ricardo Andrés Rodríguez del curso 202. Y también hemos hecho oración por nuestro hermano Germán Darío Espitia, unidos en esta oración con la familia Espitia Sutachán. Que el Señor a unos y otros nos oiga las oraciones, y a nuestros hermanos difuntos les dé el descanso eterno que tanto anhelaron mientras peregrinaron como hermanos de nuestra iglesia en esta vida. Que ahora Dios los reciba en las alegrías del cielo. También hoy he encomendado de manera especial a la señora Doris Calvo, tesorera del colegio parroquial, de la parroquia. Hoy está de cumpleaños, la felicitamos de todo corazón, le pedimos a Dios que le dé salud, que le dé tranquilidad en su hogar, también alegría y paz en su trabajo diario, que Dios la proteja. Hemos orado también por todos los hermanos que nos piden en algún momento que los tengamos en cuenta en oración. Les recuerdo que mañana, Dios mediante, de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde, mañana lunes hasta el viernes, y de ahí en adelante en forma ordinaria tendremos el despacho parroquial para la atención del público. La oficina es en el primer piso de la torre contigua al templo de nuestra parroquia, no en las oficinas de acá del colegio, sino allí unos 100 metros hacia atrás, después del patio grande, pero entrando por la parte externa al frente del templo. Allí podrán tener la atención correspondiente. Aprovecho para saludar a los niños, a los jóvenes, a los profesores del colegio, a los queridos papás, tan esforzados unos y otros en el acompañamiento de los niños. Saludo también a todos los hermanos de la parroquia, a cada hogar. Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Este saludo también lo uno a la intercesión de María Santísima, a quien nos acogemos con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María concebida sin pecado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias. Feliz domingo para todos. Gracias, Padre.